Empecemos. Bueno, hoy entonces vamos a hablar de la última parte, cómo conformar un envase, ¿no? Ya venimos hablando de todo lo que son los polímeros, los métodos de conformación, y ahora, si puedo pasar la presentación. Ahí está. Vamos a un poco a hablar de los envases flexibles esta clase, y las próximas clases vamos a ir a los rígidos y semirrígidos y hablar de otros métodos de conformación de envases, ¿no? Hasta ahora venimos hablando de conformación del polímero en sí, de la lámina, del film, y ahora vamos a pasar a hablar de lo que es la conformación del envase, que podría ser en una industria alimenticia, por ejemplo, cómo se llena el envase con el producto alimenticio, o cosmético, o farmacéutico, ¿no? La idea es que lo vayamos trayendo más a la realidad, digamos, a la producción. Pero vamos a empezar a volver a hacer hincapié en esto que es importante a la hora del TP, es un poco distinguir qué es un envase. Envase viene del verbo envasar, obviamente, que es colocar en vasos. Generalmente se refiere al envase primario, o sea, al envase de consumo, que vamos a ver en la góndola, por ejemplo, y está dirigido al consumidor final. Después tenemos el embalaje, que viene de embalar, de colocar en balas, digamos, usualmente se refiere al envase terciario, que es el envase de agrupación, que está orientado a la cadena de distribución. Y por último, el término de packaging, paque, es más abarcativo, y en algunos países o en algunas regiones se puede referir como al diseño gráfico aplicado al envase. Esas van a encontrar que son diferentes definiciones de embalaje, de packaging, bueno, de todos estos términos. Después hay una segunda clasificación que es envase primario, secundario y terciario, que es lo que hablábamos el otro día. El envase primario es el que contiene al producto, el envase secundario es el que contiene al envase, y el envase, en este caso, bueno, eh, obviamente una etiqueta no va a contener al producto primario, pero sí como al no estar en contacto con el alimento, ya se lo puede clasificar también como secundario. Y después tenemos por ahí un envase secundario, sería un agrupado, una faja, por ejemplo, que agrupa a tres productos unitarios. Eso sería mejor todavía, un envase secundario, o una bandeja que después se le coloca un termocontraíble, ¿no? Esos son todos envases secundarios. Y un envase terciario es el que contiene al empaque, que sería una caja de cartón corrugado, un termocontraíble también. Bueno, para cada tipo de envase o sistema de embalaje vamos a tener en algunos casos primario y terciario, los tres, primario, secundario y terciario, todos dependen. Ahora les queríamos hablar un poquito de los factores del sistema de packaging, o sea, cuáles son los factores a tener en cuenta a la hora de diseñar un envase. Nosotros en general, como ingenieros industriales, no vamos a diseñar, pero sí probablemente estemos en el proceso de diseño, trabajando con diseñadores de producto, diseñadores industriales. Entonces es importante tener en cuenta todos estos factores que vamos a ver ahora. Vamos a tener factores de producción, que lo que me va a estar dando es pensar en qué materias primas son compatibles con mi producto, ¿no? O sea, cuando buscamos un envase, qué materias primas puedo utilizar, qué requerimientos de vida útil, que después vamos a ver bien más en detalle el tema de la vida útil, pero cuánto tiempo voy a querer que ese envase contenga mi producto y lo proteja. Cuáles son los proveedores míos, los que tengo a disposición, si voy a poder comprarles durante un tiempo prolongado, ¿no? Y que no me vendan una vez y después se queden sin la materia prima. Las tecnologías de producción de ese envase, si están disponibles en mi país o lo puedo importar o exportar. Qué adecuación a los volúmenes, eso es muy importante, ¿no? A la hora de elegir un envase o elegir un proveedor, o elegir una diferente tecnología de envasamiento, necesito saber qué volúmenes voy a necesitar, la compatibilidad con las normas del mercado, obviamente, hay que tener en cuenta todo lo que es la normativa, especialmente si importamos en un país como el nuestro, tecnologías de impresión, de etiquetado, de terminación, si es compatible, si los volúmenes de nuevo, ¿no? en esta parte.
las tecnologías de ensamblado, de llenado, de envasado en mi propia industria, en mi propia empresa, o un tercero que lo pueda hacer, que tenga las máquinas y la tecnología disponible, la velocidad, las mermas que voy a tener, el scrap, si voy a necesitar mantenimiento, si voy a necesitar que me cambien los formatos continuamente, si voy a disponer de gente de la que me vendió la máquina envasadora, por ahí que tenga algún recurso humano en el país para que me puedan ayudar si quiero cambiar o quiero modificar algo de la máquina o mejorar el mantenimiento. Después están los factores de distribución. Esto es pensar cómo voy a distribuir mi producto, cómo lo voy a manejar, cómo lo voy a almacenar, cómo lo voy a transportar, adaptabilidad del producto al manejo manual, si lo voy a envasar manualmente, si lo voy a envasar o transportar automatizado, si se adapta a los sistemas existentes de transporte, a transportarlo en un camión, en un avión, bueno, todo lo que existe actualmente, ¿no? La forma de transportarlo. Después utilizar una estructura modular, si lo puedo unitizar en una carga, en un pallet, por ejemplo, estaríamos hablando de un pallet o un camión, también puede ser un container, un rack, eh, que permita optimizar la relación de peso-volumen en la distribución y racionalizar el almacenaje. Después también si tengo que pensar si va a necesitar la utilización de cámaras refrigeradas, ¿no? Para pensar en mi material y en mi diseño, también va a necesitar pensar en eso. Cómo tiene que comportarse ese embalaje frente a factores climáticos, por ejemplo, o de manipuleo. También el tema de la codificación es importante, especialmente en los sistemas logísticos actuales que dependen mucho de un código de barras, ¿no? Para poder administrar en forma informática, ¿no? Todo el flujo de mercadería. Después tenemos los factores de uso, tenemos que pensar en la relación ergonómica, el producto y el usuario, el que lo va a comprar, el consumidor, si lo va a poder identificar, si va a ser fácil de manipular cuando lo compre en la góndola, ¿no? Pensar en el size impression, en cuánto se va a ver o se va a perder entre tantos productos que tenemos actualmente. La apertura del envase es importante. Si hay veces que compramos una botella y no la podemos abrir después, entonces es importante tener en cuenta el torque que le damos a esa tapa, si la gente se puede lastimar al abrirlo también, si tengo los envases con rebarba, ¿no? Tenemos que cuidarnos de todas las posibilidades de que lo puedan abrir, que lo puedan agarrar de algún lado y se les caiga, se les rompa. También en la utilización del envase, el peso del producto, la forma, la rugosidad, la forma de verter también es importante. Cuando esté vacío o cuando esté semi vacío, dónde lo voy a colocar. La altura, a veces mucha gente compra un aceite, por ejemplo, los aceites, los altos, muchas veces no entran para almacenarlos en una cocina, entonces hay que tener en cuenta muchas de estas cosas a la hora de pensar en un envase, ¿no? Eh, bueno, y después hablando de la disposición final, que ahora es una parte muy importante que toca, que por ahí hace unos años no se tocaba tanto, ahora es fundamental ver si se puede reusar ese envase, si se puede reducir el volumen, ¿no? Por ejemplo, una botella de agua, si la podemos achicar para que ocupe menos volumen también y poder reciclarla. Eh, y después, bueno, todo lo que es impacto ambiental, analizar los ciclos de vida de los productos, utilizar métodos para reducir la cantidad de desecho, obviamente, incluir información para concientizar a los usuarios cómo pueden utilizar ese envase después de terminar el producto, por ejemplo, lo famoso reducir, reutilizar y reciclar, ¿no? Adecuar el envase a sistemas de retorno, de reuso y de reciclado. Y después los factores de comunicación, obviamente que un envase es una de las partes más importantes a la hora de comunicar las características del producto, ¿no? Tiene que atraer, destacarse de la competencia, es una de las funciones principales de un envase, sugerir, o sea, el producto tiene que cumplir las expectativas del cliente, ¿no? Del consumidor. No podemos decir que sirve para algo que no tiene nada que ver. Después está la parte de informar, o sea, hay que explicarle al consumidor final las características de ese producto,
también hay que aplicárselo a la cadena de distribución, obviamente, ¿no? No solamente al consumidor final. Y por último, convencer, estimular la decisión de compra. Esos son todos los factores de comunicación que los vamos a volver a ver cuando hablemos de etiquetado, ¿no? Que es también una forma de comunicación. Bueno, entonces, como vimos recién, hay muchos factores que influyen a la hora de elegir un envase: el tipo de alimento, las características sensoriales o organolépticas del alimento, los tratamientos que va a necesitar el proceso de envasado, de producción, el canal de distribución, el modo en que se va a consumir el producto. Y lo que tenemos que tener en cuenta antes de decidir por un tipo de envase u otro, hay que conocer las distintas posibilidades de materiales y la solución que aporta cada uno, ¿no? Por eso es importante ir viendo todos los materiales que existen para después, a la hora de elegir, tener conocimiento, ¿no? Primero, para tener posibilidades de elegir mejor, de tomar la mejor decisión. Bueno, y como vimos recién, también hay que tener en cuenta cómo se va a transportar, cuál va a ser el canal de distribución, qué máquina de envasado tenemos nosotros o podemos conseguir en el mercado, qué tipo de apertura o cierre para el consumo final, a qué clase de producto de público va a ir destinado el producto, bueno, y el sistema de impresión, como ya hablamos. Acá vamos a hacer un reconto rápido de los tipos de embalaje que existen en el mercado actualmente, por si alguno no los conoce, para que tengan una idea de- de cómo los llaman o cómo los podemos encontrar. Tenemos los flexibles, que son los que nos vamos a dedicar en la clase de hoy. Son los envases o componentes de envases que pueden ser monocapa o multicapa y son flexibles al tacto. Esa es la mayor propiedad que tienen. Generalmente las películas monocapa están en el orden de entre 20 y 200 micrones. Se producen por extrusión, por los tipos de extrusión que vimos las clases pasadas. Tenemos también películas monocapas, multicapa, que se producen por laminación o coextrusión, que sirve para mejorar las propiedades totales de las películas monocapas, ¿no? De los films de una sola capa. Los envases más conocidos son los pouch pack o doy pack, también los van a escuchar, que es un envase flexible que puede utilizar muchos materiales, que ofrece diferentes barreras a la humedad, al oxígeno. Ahora los vamos a ver con más detenimiento. Se puede agregar un sistema de zipper también, y lo importante de estos envases es que pueden mantener separados en la góndola, que tienen un buen size impression, o sea, se ven muy bien en la góndola. Por eso están muy a la moda, ¿no? Se ven muchos de estos envases y bueno, ya los vamos a ver. Hay un par de trabajos prácticos con este tipo de envase, así que por eso ya ven que es muy conocido. Después tenemos otro tipo de envases que se conocen como pliegue en X y fajas. Es un sistema, el pliegue en X, acá tienen un dibujito, es un sistema de cerrado simple, es práctico, pero no tiene muy buena hermeticidad. Entonces, si nosotros necesitamos productos con muy buena hermeticidad, este no es el mejor. La faja en general se usa para agrupar paquetes en forma efectiva y económica, y además mejora la visibilidad del producto en góndola, ¿no? Después tenemos el flow pack o bolsa, que es un sistema que tiene muy buen sistema de cierre, da muy buena hermeticidad, si está bien sellado, obviamente, y lo bueno que tiene esto es que puede ser en forma de bolsa, en forma vertical o en forma horizontal también. Tenemos flow packs en los dos sentidos. También se puede laminar para mejorar las propiedades de barrera. Después tenemos los rígidos, que a estos nos vamos a dedicar las próximas clases, pero no quería dejar de mencionarlos. Estos también pueden ser mono o multicapa, de alto espesor, obviamente, tienen mayor espesor que los flexibles, tienen un formato tridimensional definido y no se pueden deformar fácilmente cuando los apretamos, ¿no? Bajo presión manual. Pero lo importante es que son autoportantes. Tenemos botellas plásticas de PET, por ejemplo, y bueno, también puede ser de otros materiales, como el polietileno de alta densidad, que también es muy usado. Después tenemos frascos y potes que se usan mucho en la industria cosmética o en los alimentos, que tienen muy buena presencia óptica, muy buena estabilidad y versatilidad de formas. Como ven, acá hay un ejemplo. Bueno, estos son productos con los que trabajé bastante, por eso los puse en las fotos, pero hay millones de formas de los potes para cosmética, tienen muchos. Después otro que se usa también es el rolón,
que tienen un diseño de boca que permite colocar una bolilla que rota, que después vamos a ver cómo se produce también. Después tenemos semirrígidos, que son Magdalena, envases. perdón, Sí, te puedo hacer una pregunta, una cosita. Dijiste autoportante, ¿qué significa eso? ¿Que se puede mantener parado por sí mismo o algo por el estilo? Sí, claro, los líquidos son autoportantes. autoportantes quiere decir que cuando vos le aplicás una fuerza moderada, no se va a desarmar, digamos, no va a perder la forma. Y además Ok, autoportante se utiliza a la hora de diseñar una caja que los va a contener. Es muy importante saber si el producto digamos, va a mantener su forma a pesar de que vos le apliques una fuerza arriba, digamos, en sentido vertical. En ok, realidad perfecto. eso significa autoportante. Gracias Gracias. porque me permitió aclarar el término. Perfecto. Por ejemplo, un flexible se desarma, ¿no? Pierde su forma y aplasta el producto. En realidad, el autoportante también es eh, cuánto va a afectar a deformar al envase, qué le Claro, va a bueno, lo pasar al protege producto. también. Claro, es otra forma de Claro, protegerlo, porque si vos, bueno, lo que pasa es que, bueno, en el caso de las botellas que contienen líquidos, el líquido toma la forma del envase, en ese caso no habría claro, tanto problema, lo que pasa es que un líquido en uno flexible, digamos, es más complicado, por eso siempre se inviolable. usa, sí, por eso, tiene mucho que ver con lo que lleva el producto que vas a envasar, ¿no? Perfecto. Con si es, pero acá se llama, la diferencia es esa, los rígidos son autoportantes generalmente. Algunos semirrígidos también, pero los semirrígidos, por ejemplo, si consideramos una bandeja termoformada, en este caso, bueno, obviamente no es hermético, lo tenés que envolver en un flow pack, por ejemplo, pero lo que le estás dando es mayor rigidez a ese envase flexible, que es el flow pack que vimos antes, por ejemplo. ¿Entendés? O sea, el semirrígido sirve para complementar por ahí un envase flexible, le das mayor rigidez a ese envase y permitís también con un muy buen cierre y muy buena hermeticidad. O sea, mejorás las propiedades, ¿no? Que le estás dando a tu producto. Pero por eso hay combinaciones también, no es que solamente. Pero en la industria se conoce como rígidos a los autoportantes, a los que soportan su propio peso, no se deforman al aplicarles una fuerza externa. Después tenemos los pomos o los tubos que se utilizan mucho en cosmética porque también tienen muy buena presencia y se pueden parar sobre la tapa, ¿no? En este caso. Bueno, después con respecto las bandejas pueden ser laminadas también y se utilizan para termoformado, ¿no? Generalmente se utilizan láminas coextrudadas para termoformar, son mejores que las laminadas. Se puede termoformar un film laminado, pero en general es mejor termoformar un film coextrudado, ¿no? Se deforma menos. Digamos que si no hay que tener mucho más cuidado a la hora de elegir el adhesivo, por ejemplo, que va en un laminado, porque puede afectarlo el calor que necesitamos nosotros a la hora de termoformar y deformar ese envase para poder darle su forma final. Después, igual cuando hablamos de termoformado, que es uno de los procesos que nos falta, vamos a encarar un poco este tema. Después, bueno, otro embalaje primario que podemos encontrar son los cierres y las tapas. Tenemos cierres o liners, también van a escuchar que se lo conocen, que sirven para lograr un óptimo cierre y hermeticidad y aparte dan prueba de inviolabilidad, ¿no? Que no se abrió ese envase, que el producto no fue consumido o no le agregaron algo. Sirve mucho para ese tipo de función. Y después tenemos todo tipo de tapas, de bombas, de accionamientos. Hay millones de tipos en la industria que también dependen mucho de la dosificación que queramos lograr, ¿no? Después tenemos los embalajes secundarios de los que hablábamos, por ejemplo, las etiquetas, puede considerarse un envase secundario. Hay diferentes tipos de etiquetas que vamos a hablar en la última clase, en la última parte de la clase. Tenemos wrap around o de frente y dorso, termocontraíbles que se adaptan al formato del envase
y dan muy buena diferenciación del producto, obviamente. Y después tenemos stickers que generalmente se utilizan más para identificar el producto en contenedores secundarios. Se le ponen mucho a las cajas de cartón corrugado este tipo de stickers, o agregan información. Por ejemplo, cuando hay una importación y uno le quiere agregar todo el contenido en otro idioma, se utilizan también stickers sobre el envase primario, ¿no? También para codificar, también para promociones se utilizan muchos stickers. Y después tenemos los embalajes terciarios, estos serían los embalajes terciarios algunos, también tenemos las cajas, en realidad ahí está el dibujito, pero bueno, los packs termocontraíbles que permite agrupar envases individuales rígidos en este caso. A veces puede venir una bandeja contenedora y contra la bandeja se le aplica un film termocontraíble. Pueden ser transparentes, como es el caso de esta foto, o pueden ser impresos, ¿no? Como es esta. Y después, por último, el film stretch, que sirve para unitizar los pallets, por ejemplo, ¿no? La unidad de carga. También, aparte, se le pueden aplicar chapadures, cartones, van a ver los esquineros, hay muchas cosas que, bueno, después cuando hablemos de cajas vamos a entrar con más detalle a todo lo que se le puede poner a un pallet, que en ese caso todo es embalaje terciario, ¿no? Todo lo que se le agrega para el transporte, para mejorar el transporte y no afectar a la calidad del producto final, del producto, se le llama embalaje terciario. Ahora vamos a pasar a los principales sistemas de envasado, de flexibles, vamos a volver a flexibles nada más, y después vamos a ver etiquetas. Acá les puse una lista de todos los que vamos a ver, que son los más comunes en la industria. Vamos a empezar por los flow packs, así se los conoce a estos envases flexibles. Acá tienen algunas fotitos que tienen la forma de una bolsa, que están sellados en sentido transversal y sentido horizontal, y garantiza la seguridad y la calidad del producto si el sellado es correcto, ¿no? Si la soldadura es buena, ¿no? Porque si está un poco abierto, obviamente no va a garantizar nada. De acá lo que les quería mostrar un poco son algunas consideraciones técnicas a la hora de diseñar un flow pack. Acá les puse un ejemplo de un producto, por ejemplo, un paquete de galletitas, que es mi experiencia laboral. A la hora de desarrollar un flow pack de este tipo, nosotros tenemos una medida del largo y del ancho, por ejemplo, que es un cuadrado. Siempre conviene, cuando estamos diseñando un film, de agarrar el envase y tratar de cubrirlo, ¿no? De envolverlo, para tener una idea de cuánto es el desarrollo. Siempre nos va a servir. Además, independientemente de hacerlo matemáticamente, siempre conviene hacerlo también sobre el producto en sí. Siempre las dos cosas es bueno a la hora de diseñarlo. Siempre vamos a buscar las medidas del producto, las mayores, para diseñar esto, obviamente, porque vieron que siempre el producto, especialmente alimenticio, tiene mucha variabilidad de formatos, ¿no? Entonces siempre vamos a buscar la variación mayor para que me entren las galletitas. Lo importante es que no se me abra el paquete, ¿no? Después, las zonas más importantes en un flow pack son las zonas de mordaza y el área del taco. Un taco es una marca que se le hace a un film para poder cortarlo, ¿no? Para que la máquina lo lea y lo pueda cortar, en este caso. También puede servir en caso de impresión, tener una marca de lectura por un sensor para poder centrar esa impresión, por ejemplo, ¿no? Pero el taco es una marca que se usa para eso, para poder centrar y orientar a la máquina para que le haga diferentes procesos, ¿no? En este caso sería el centrado. Siempre cuando vamos a diseñar un envase que va a ser cortado y envuelto automáticamente, tenemos que considerar todos los lectores, y obviamente esto nos los tienen que dar la gente que conoce a la máquina, si no lo tenemos que buscar en el manual o preguntarle al fabricante de esa máquina, ¿no? Las zonas de mordaza, las zonas de taco, generalmente se usa 15 milímetros, entre 10 y 15 milímetros de zona de mordaza de los dos lados. Después tenemos una zona de fuelles, que la ven acá, que tiene un desarrollo y una fórmula por Pitágoras, que bueno, si la quieren ver con más detalle después, la pueden mirar. Acá lo que tienen que tener en cuenta es el sellado
si va a ser interno-interno y después se va a doblar, o si va a ser interno-externo. Muchas bolsas son así, interno-externo. Eso también es una consideración importante a tener en cuenta a la hora de desarrollar el pack, porque si no nos vamos a quedar cortos o nos va a sobrar mucho material, ¿no? Y después, como ven, hay zonas que son zonas de diseño, que esto es donde yo puedo decirle a marketing o al diseñador dónde puede imprimir, que no se le va a ir para un costado o para el otro del producto, ¿no? Que le va a quedar bien centrado en el envase. Por último, bueno, siempre hay que tener en cuenta la aptitud sanitaria del film y el grado, si es de grado alimenticio, si es para envasar un alimento, y la barrera y las características que voy a necesitar, que después vamos a entrar en más detalle. Pero acá más que nada lo que quería mostrarles es un poco cómo se diseña un envase flexible, ¿no? En este caso es un flow pack. Después las bolsas son muy similares a los flow packs. La diferencia es el llenado, cómo se llenan esas bolsas. Las máquinas generalmente son verticales o tienen un tubo conformador inclinado. Después les voy a mostrar unos videitos de máquinas envasadoras, pero tienen prácticamente es el mismo tipo de diseño, ¿no? Tenemos que ver si la zona de mordaza, la distancia al taco para saber dónde se corta. Después el tema de los fuelles, ven que acá hay distintos tipos de bolsas con fuelle central, fuelles laterales, fuelles en el fondo o arriba. Acá el tema del tubo conformador de la bolsa tiene que ver con el producto que voy a armar, si es un producto que se puede romper. Generalmente se hacen un poco inclinados para que el producto caiga no tan violentamente y se rompa, ¿no? Como en el caso de las galletitas, que se rompen mucho, entonces se buscan los tubos inclinados. Después tenemos el doy pack. En este caso también es una bolsa, en realidad hay diferentes tipos de armado de bolsas, puede venir para sellar de un solo lado y el fondo, pueden venir armados y solamente se abren, se llenan y se vuelven y se sella solo la parte superior. En este caso, después pueden tener pico, pueden tener cierre zipper. Hay muchísimas formas de armar un doy pack. Pero siempre tengan en cuenta la zona de mordaza, la distancia al taco, el borde, por ahí si queremos que vengan cortados de alguna manera con una forma distinta a la recta, digamos, como es estos casos, por ejemplo, que ven acá, que tienen distintas formas o una forma lateral. Bueno, esas son máquinas especiales que tienen que traer las aplicaciones para poder lograr este tipo de formato, ¿no? de mordaza. Se le llama la mordaza, es la parte de la máquina que va a sellar el film. Después una característica que van a encontrar siempre cuando miren una especificación de un film va a ser el bobinado. El sentido de bobinado es fundamental. Nunca, si alguna vez les toca diseñar un envase flexible, esta parte, ven que hay distintas salidas, se le llama salidas, cómo va a salir de la bobina, en los sentidos del texto, ¿no? Para dónde van a ir, para lateralmente, para adelante, si va a ser un bobinado interior o exterior. Acá tienen un dibujito que es bastante claro, si la impresión va a estar para afuera o va a estar por adentro. Bueno, esto todo es definición de la máquina. O sea, estas son las cosas que el proveedor les va a pedir a la hora de que ustedes pidan un film, ¿no? Son todos estos detalles que son importantes que conozca el proveedor antes de que les entregue un producto. Ahora les quería mostrar algunas máquinas. Por ahí, yo igual, acuérdense que después les voy a, cuando les pasemos, subamos todo, van a tenerlo. Estos videos, por ahí no se ven muy bien, pero esto es un... ¿Me siguen escuchando a mí? ¿O escuchan el ruido de la máquina? ¿A mí solo? Sí, a vos solo, bueno. Marca. A vos. Acá ven que está ahí arriba, cae el producto, que creo que es sal o guarino, bueno, creo que es sal. Ahí está ahí lo veían el cuello conformador, arriba, y acá están las mordazas. Las mordazas transversales, y después tienen la mordaza longitudinal, que va para abajo, que es la que sella el film cuando se une, ¿no? Atrás.
Estas bolsas en general tienen un cierre interno-externo, nada más. O sea, uno sobre el otro. Ahí está la tolva por la que cae el producto. Es importante que en la zona de sellado de mordaza no quede producto. Muchas veces queda, especialmente si son productos pulverulentos, a veces quedan pedacitos microscópicos y eso hace que perjudique a la óptima sellabilidad, ¿no?, de esa zona. Ese es el cuello formador de la bolsa. Después acá tenemos otro video. Oh, ustedes no escuchan, pero yo escucho todo. Voy a bajar un poco el volumen. Lo que pasa es que es todo música, así que no tenía sentido ponerles. Este es un flow pack en forma horizontal, por ejemplo. ¿Ven cómo se desarrolla la bobina? Ven que ahí el bobinado es externo, la impresión es externa. Por eso es importantísimo, porque si no les queda muy mal. Ahí van a ver el cepillo ese, es el que le saca el aire. Es importante tener un cepillo para que le saque el aire interior del envase antes de que se selle, porque si no queda inflado y después hay problemas a la hora de poner el producto en la caja. Y también hay un problema que queda por ahí, el producto no tiene que tener aire, no tiene que estar en contacto con el aire, y si queda mucho aire adentro, empieza a envejecerse anticipadamente, ¿no? Y no aguanta la vida útil. Así que son todos, miren, acá tienen un flopa con una bandeja, que es lo que le decía antes, una bandeja interior, y el flow pack envuelve a la bandeja. Ahí el cepillo para sacarles aire y también para centrar un poco el film, ¿no? Ayuda a varias funciones. Y después acá tienen doypacks, que en este caso, si no me equivoco, acá se abre directamente, viene ya conformado. Ven, ahí se está sellando los laterales y el fondo. No sé si el fondo. Por ahí el fondo ya viene armado. Ahí se están sellando y cortando. Generalmente las mordazas, no, ahí se corta. Ahí tiene la estación de corte. Antes solamente se sellaba. Sí, el fondo ya viene armado. Ahí viene el de bobinado, ahí está el lector. Ven que ahí hay otra luz, es un lector. Ahí lo están abriendo para llenarlo. Y ahí lo está sellando. Lo está cerrando y sellando. Una Pero pregunta, bueno, doypacks hay el sellado muchas. del principio era arriba también. O sea, lo sellás arriba y lo llenás y lo volvés a sellar. No. No, al principio lo estaban solamente sellando de los laterales y cortando. Y después, viste que había unas pinzas que lo abrían, que lo empujaban para adentro y lo abrían. Y después viene, lo que pasa es que acá no muestran cuando se llena de producto. No sé si está acá o si es la máquina nada más que conforma a los doypacks esta. Y no muestran cuando, pero en principio tendrían que dejar abierta una parte para poder llenarlo, ¿no? Y luego sellarlo. Pero en este, sí, igual hay infinidad de máquinas. Si ponen doypacks van a ver que tienen muchísimas para ver, distintos tipos. Por eso está bueno los que hacen los doypacks, que se fijen un poco cuál es la máquina envasadora ideal para ese producto, ¿no? Para el producto que les toque. Te queríamos preguntar, Macarena, si por ejemplo Unilever, que es por ejemplo la que hace mostazas ahora, ellos reciben la bobina o reciben ya doypacks que solo los llenan, o si en la máquina tienen integrado tanto el armado del doypack a partir de un film, quizás ya impreso, y el llenado en la misma máquina. Mira, yo calculo Maca, que... lo sé. ¿La sabes vos? Dale, Dani. Sí, la bobina, reciben la bobina y arman todo. Todo, me parecía, sí, yo iba a decir eso. Sí, generalmente depende de las máquinas que tenga, digamos, Unilever en este caso, ¿no? Hay algunas máquinas que arman doypack y llenan y otras que llenan doypacks.
Es- Claro, pues nosotros habíamos subido 2 links de máquinas, no sé, encontré ucranianas, ¿viste? Tenías una que sí, agarraba el doy pack ya tipo hecho, lo abría, lo esterilizaba, creo, lo llenaba y le ponía la tapita, y otro que ya directamente agarraba la bobina. Claro. Claro. Sí, las mismas empresas que hacen flexibles también tienen máquinas que le llaman bolseras y arman bolsas para clientes que quizás no tienen, pero por lo general la mayoría Las tienen más grandes, envasada. sí, Sí. las Las más grandes empresas tienen. grandes necesitan Recibe bobina productividad, porque, obviamente. claro, sí, y es más fácil Sí, para si no es más guardar y lento, todo. el proceso de llenado es Exacto. mucho más lento que el de bobina, ¿no? Y Cuando viene para la bobina, otra armado, también, tener otra máquina que arma la claro. bolsa es algo muy específico. Sí, en general es todo en línea, generalmente se trata de buscar que esté todo en línea el proceso. Una Trasladar la pregunta. bobina, perdón, trasladar la bobina también mejora el costo logístico, ¿no? La bolsita, Totalmente. aunque esté aplastada, ocupa mucho más lugar en unidad que en la bobina, que Totalmente. Ujú. no sé quién ¿Quién? preguntaba, perdón. Sí, yo Ezequiel, buenas tardes. Quería hacer una consulta. Respecto a la cantidad de láminas que se tiene que utilizar o el espesor de las láminas cuando se hace un doy pack, ¿hay cierta regulación o cierto estándar? Que según el No, producto, si es alimenticio o si es de otro tipo. no hay ninguna regulación. O sea, vos tenés el espesor de un film, lo mínimo que le vas a tener que poner es en función de las restricciones de la máquina, o sea, que no se te rompa, por ejemplo, cuando vos estirás o lo estás armando, que no se te fracture. Siempre por costo vamos a buscar el menor espesor posible, ¿no? Siempre, empecemos por ahí, el menor espesor posible. Después tenés que pensar en la barrera de tu producto, porque el espesor es directamente proporcional con la permeabilidad, entonces cuanto más finito, menos barrera va a ser, pero si vos estás laminando con un aluminio, por ejemplo, o metalizado, que te da muy buena barrera, en ese caso por ahí no es necesario un espesor muy grande. Siempre vas a tratar de reducir al máximo posible por el tema del costo. Y para el otro lado, la restricción que vas a tener son las condiciones de tu máquina, ¿no? Que no rasguen, porque si vos tenés mermas porque se rompe el envase cuando estás envasando, no te va a servir, digamos. Entonces el mínimo espesor va a depender de esas dos cosas, de la barrera y de las restricciones que te ponga tu proceso de envasamiento. Bien, perfecto, gracias. ¿Quedó claro? Bueno, hablando de aptitud sanitaria, de lo que hablábamos antes, un poco para hablar de barreras, de todo este tipo de cosas, vamos a empezar un poco hablando del mecanismo de difusión, ¿no? ¿Por qué en los materiales plásticos se difunden sustancias a través de ellos? Esto se hace a través de los huecos transitorios que se forman en las zonas amorfas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que los polímeros tienen zonas amorfas y zonas cristalinas? Estas son un ejemplo de una zona amorfa de un polímero, y ahí va a haber un movimiento en las cadenas, en las macromoléculas poliméricas. Siempre van a estar continuamente con un pequeño, bueno, es microscópico, ¿no? Este movimiento, pero los gases, los olores, el oxígeno, el vapor de agua, se va a poder transmitir, se va a poder difundir a través de esos espacios que se generan, ¿no? Por eso este mecanismo se aplica, vamos a ver ahora, la permeabilidad, la migración negativa, que es la absorción y desorción, que tiene mucho que ver a la hora de reciclar un plástico, ¿no? Para empezar, vamos a hablar de la aptitud sanitaria, que son hay tres conceptos básicos para definir un envase o un material en contacto con el alimento, que sean un riesgo para la salud del consumidor, que modifiquen la composición de los alimentos en forma inaceptable. O sea, que yo tengo un producto que tiene que ser salado, y cuando después de un tiempo lo abro y no tiene nada que ver el sabor o el cuán crocante es, cambia muchísimo las aptitudes, las condiciones sanitarias organolépticas de ese alimento.
o que modifiquen los caracteres, bueno, lo que les decía recién, los caracteres sensoriales, en forma inaceptable, ¿no? Por supuesto que una cosa es a los 5 años, cuando se terminó la vida útil, y otra cosa es a los 3 meses de hacer ese envase, ¿no? Cada alimento tiene un determinado tiempo, que ahora lo vamos a ver, en el cual tiene que mantener sus propiedades, ¿no? Las propiedades que espera el consumidor a la hora de abrir un envase. Yo les recomiendo algunos sitios si quieren entrar para hablar, que hablan bastante de aptitud sanitaria, de todo lo que vamos a ver ahora. Después está el Código Alimentario argentino, en el capítulo 4, que habla de envases y también de todo lo que son equipos industriales en contacto con los alimentos. Si a alguno le interesa profundizar en este tema o lo tiene que hacer por el tema de que le toca un envase alimenticio, sería bueno que se interiorice un poco con este capítulo especialmente. Los envases alimentarios necesitan una aprobación y registro antes de su comercialización. Esto está establecido en las resoluciones del Mercosur, ¿no? Tienen resoluciones específicas. Las autoridades sanitarias que se encargan de estas aprobaciones y registros en la Argentina es el ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, el SENASA, para lo que es todo lo que es carnes, y el INVI, que es el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Estos 3 son los institutos que se encargan de registrar. Si ustedes entran en Código Alimentario van a ver que hay algunos sectores que les preguntan si, bueno, si quieren dar de alta un material que va a ser envase o va a estar en contacto con el alimento y todos los pasos que tienen que seguir. Igualmente, el fabricante de un envase siempre debe obtener su aprobación y su registro. Por eso siempre que, por ejemplo, una botella de PET que va a estar en contacto con el agua, el proveedor les tiene que dar, y ustedes como usuario final del envase, como el productor, tienen que tener la aprobación y el registro de ese material específicamente, con su código, tal cual el proveedor se los da a ustedes. Cada material va a tener un código, y ese código tiene que tener una aprobación del ANMAT, sí o sí. Por ejemplo, el fabricante de alimentos, cuando debe comprar y solo puede usar envases aprobados y registrados, ¿sí? O sea, cada etapa de la cadena va a tener una obligación. Algunos los primeros van a ser los que tienen, por ejemplo, en las hojas técnicas, las petroquímicas que venden el polímero, tienen que aclarar que ese polímero está, y tienen que registrar ese polímero en el ANMAT. Después el convertidor del film también tiene que registrar el film que hace una vez que convierte ese polímero en un film. Y por último, el que utiliza ese film en su envase y va a estar en contacto con el alimento, o ese material rígido, polimérico, que va a estar en contacto con el alimento, todo tiene que estar registrado. Todos tenemos que usar esos materiales. Y ahora vamos a ver por qué se exige esto. Por un lado, la aptitud sanitaria tiene varias, como ven, depende de varias cosas diferentes. Una es que ese material esté incluido en listas positivas de resinas y aditivos, que también están en el Código Alimentario. Estas listas positivas son enumeraciones taxativas de sustancias que han sido probadas de ser fisiológicamente inocuas en ensayos biológicos, cuyo uso está autorizado para la fabricación de materiales en contacto con alimentos. ¿Sí? Si ustedes entran a la lista positiva, acá hay un ejemplo de monómeros y polímeros, y van a ver un listado. Bueno, en caso de aditivos es más fácil porque les ponen un número de CAS, por ejemplo, y son distintos aditivos. En el caso de polímeros, generalmente van a ver que hay algunos nombres con su nombre químico, y van a tener igualmente restricciones algunos, límites que ahora los vamos a ver, límite de migración, total o específico, límites de composición, que ahora lo vamos a ir viendo un poquito. Pero esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando están envasando alimentos. En el caso de cosméticos también es importante porque muchas veces no están en contacto con el alimento, pero sí con contacto con productos
que pueden perder sus características y pueden afectar a la piel o al cabello, ¿no? Y también se requiere también autorización. Porque siempre estamos hablando de niveles de toxicidad, ¿no? De lo que puede migrar hacia el alimento, que justamente es lo que vamos a hablar ahora, de las interacciones entre el medio ambiente y el envase y el alimento. Cuando se habla de migración, todo lo que se refiere a lo que es el envase y el producto que contiene. Y cuando hablamos de permeabilidad, es la barrera de ese envase para mantener las propiedades del alimento, y entre el alimento y el medio exterior. Esa es la diferencia entre cada uno. Empecemos hablando un poco de migración. La migración puede ser que aporte contaminantes, que sea mala esa migración. Esos contaminantes pueden ser regulados por la legislación o pueden no ser regulados porque por ahí están en una cantidad mínima o no fueron regulados, ¿no? Son sustancias que no están listadas porque por ahí todavía no se distinguieron de otras, ¿no? O pueden ser modificadores de características organolépticas del producto. Cambia el olor, el sabor, la forma del producto empieza a cambiar, ¿no? O si no, también en algunos casos, que esto ya estamos hablando de packaging activos, de envases activos, que aportan sustancias benéficas, ¿no? Por ejemplo, un sistema de liberación controlada de drogas, acá hay algunos ejemplos, sistema de envasado activo, lo que le decía, con migración de compuestos antimicrobianos en contra de microbios o antioxidantes, aportan cosas buenas a ese producto, ¿no? También, o sea, la migración no siempre es mala. Puede haber casos de que se busque una migración del envase, que son los envases activos. Alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, acá hay unas definiciones que no se las voy a leer, después si pueden revísenlas ustedes. Más que nada son los límites de migración total y los límites específicos, o sea, uno está referido a un solo componente y los otros están referidos a todos los componentes del envase. Y en realidad es la cantidad máxima admisible de un componente específico del material en contacto con el alimento que se transfiere al alimento o a simulantes en un ensayo, ¿no? Pero lean ustedes un poquito de qué se trata esto para no perder tanto tiempo, especialmente para los que tienen algún envase en contacto con el alimento. Y la última característica para que un envase cumpla o un material en contacto con un alimento cumpla con la aptitud sanitaria es la invariabilidad de los caracteres sensoriales de los alimentos envasados, ¿no? Esto puede provocar problemas sanitarios, problemas comerciales, problemas legales, muchos reclamos de clientes, pérdidas de venta. Muchas veces se llaman TINES, los contaminantes, y estos contaminantes se pueden analizar y hay que analizarlos, ¿no? Con distintas técnicas que están reglamentadas. También pueden hacerse análisis sensoriales o métodos combinados, como puede ser de olfato. Estos son que se coloca el envase en un determinado... son ensayos que se hacen, que generalmente siempre están por normas y se presentan lo presentan los proveedores de films a la hora de ir a probar un envase, ¿no? A probar un material. Esto es todo lo que tienen que presentar ellos, principalmente, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que asegurarnos, si trabajamos en una industria alimenticia, es de que nos entreguen todas esas aprobaciones legales, ¿no? El otro fenómeno que habíamos hablado antes es de la migración. Acá están los nombres que se utilizan, ¿no? El scalping, el swelling, es migración, también migración negativa o sorción, que es todo cómo va a migrar un componente, puede migrar un componente del alimento hacia el envase y hacia afuera, o puede ser al revés, ¿no? Y esto, lo importante de este sistema de migración negativa o de sorción, es muy importante para justificar la prohibición general del reuso de plásticos en contacto con el alimento, ¿no? Cuando hablamos de plásticos retornables o reciclados,
hay que tener muy en cuenta lo que pasa a la hora de colocar un material que ya fue usado en contacto con el alimento, volver a utilizarlo para volver en contacto con el alimento, ¿no? Por ahí se puede utilizar en otra industria que sea diferente, o colocarlo como segunda capa y no en contacto directo. Eso es lo que se trata de lograr. Pero siempre tengan en cuenta que un envase, por ejemplo, un envase polimérico, no se puede limpiar completamente. Siempre pueden quedar partículas que, que impacten al próximo uso de ese envase. No es así lo que pasa con el vidrio, por ejemplo. Las botellas de vidrio se las desgasta, ¿no? Se las limpia con soda cáustica, con un material que lo que hace es sacarle una capa a ese vidrio, y por lo tanto eso sí permite asegurar una muy buena limpieza, cosa que no pasa con el plástico. ¿Sí? Esa es la diferencia, y por eso se reutilizan mucho más las botellas de vidrio que botellas de PET, que no se utilizan para reciclables o retornables, o no se recomienda por lo menos Profesora, utilizarlas. ¿simulante qué significaba? Simulante es un químico o una sustancia que vos agregás en un ensayo para simular el efecto que va a tener sobre el alimento final. Para no usar el alimento final usas un simulante, que es algo parecido, digamos. Pero se usan los ensayos. Eso. Ok. Bueno, después tenemos las sustancias que confieren, acá un poquito para hablar entre el producto y el envase. Hay sustancias que confieren olor, sabor o flavor, que migran en cantidades inferiores a los límites toxicológicos. O sea, no van a ser tóxicos, no nos vamos a morir por esas migraciones, pero sí van a producir alteraciones sensoriales de los alimentos. Lo típico es cuando comemos una galletita que no está crujiente porque tomó mucha agua, y por ejemplo no nos va a pasar nada, a nosotros no es tóxico eso, pero no nos va a gustar, la vamos a escupir porque va a ser fea en realidad, pero no es que nos va a producir algún problema físico, ¿no? Después también en algunos casos estas sustancias tienen umbrales que se llaman threshold, que son inferiores a los límites de detección de los métodos objetivos. A veces no los vamos a detectar, no vamos a poder detectar algunas de estas sustancias, pero es importante saber que siempre van a estar presentes cuando hablemos de polímeros, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque un material polimérico está constituido, aparte de la resina base, aparte del polímero, de componentes no poliméricos, que pueden ser residuos de polimerización, como los monómeros, los oligómeros. ¿Se acuerdan lo que eran los oligómeros? Eran las cadenas de bajo peso molecular. ¿Se acuerdan, no? Bueno, siempre van a estar presentes, van a haber solventes de la polimerización, emulsionantes, catalizadores, también aditivos de distintos tipos, todos los aditivos que vimos cuando hablamos de los polímeros. Después, las principales fuentes de off flavors y off odors, que acá les pongo algunas, son los solventes orgánicos que se pueden usar en las tintas, en los adhesivos, en los coatings. Después también todo lo que se pone adentro de las bolsas, vieron juguetes, tazos, cupones, figuritas, todo lo que se suele colocar dentro de las bolsas de papas fritas, por ejemplo, es muy común. También pueden transmitir, por eso generalmente van a ver que si ponen un paquete en una bolsa va a estar contenido en un flow pack, generalmente transparente, para evitar que le dé sabor al producto, ¿no? Después también hay monómeros, oligómeros, restos de agentes de polimerización, aditivos, bueno, distintas sustancias. Después vamos a pasar a hablar de permeabilidad. Ya acá se está hablando de la interacción de los alimentos con el medio ambiente, no con el envase en sí, sino con el medio ambiente exterior al envase. O sea, las características de los alimentos siempre van a ser modificadas en menor o mayor grado por la humedad, por los aromas, por el oxígeno, por otros gases que haya en la atmósfera, ¿no? Entonces, un film barrera lo que nos va a permitir es regular el porcentaje adecuado de vapor de agua, de presión de oxígeno u otro gas, ¿no? Las interacciones, lo importante es la compatibilidad entre el envase y el producto. Y resultan del movimiento, esta compatibilidad va a resultar del movimiento de las sustancias volátiles y no volátiles entre el envase y el alimento. Por eso ustedes siempre van a escuchar el headspace,
que siempre generalmente siempre va a tener, en cualquier envase va a haber una parte de headspace, que es el espacio que no está ocupado por el producto, ¿no? Que sigue ocupado por el aire. Muchas veces hay productos que no se puede dejar nada, cero oxígeno, por ejemplo, cero aire adentro del envase, entonces a veces se le inyecta nitrógeno o algún otro gas para hacer que ese gas ocupe el espacio del oxígeno, ¿no? Del aire. Por ejemplo, en papas fritas, ¿no? Es el típico ejemplo que, por eso, aparte de rellenar y que quede una bolsa bien infladita, lo que tratamos de hacer es que no quede aire de oxígeno adentro que oxide a la papa frita, ¿no? Que oxide al alimento. Por eso es tan importante conocer las interacciones entre los alimentos y los materiales del envase y a su vez del aire, ¿no? Si hay que sacarlo o no, lo que queda adentro. Después la permeabilidad, hablamos siempre de los factores que influyen en esa permeabilidad, en este caso a los gases, por ejemplo, va a ser la naturaleza del polímero del envase, la naturaleza del gas al que queremos evitar que pase, ¿no? El tamaño molecular, la volatilidad. Después la temperatura también tiene mucho que ver, la temperatura a la que va a estar expuesto el producto y el envase, y también la temperatura a la cual se va a conformar ese envase, el espesor del film, es lo que le decía antes, y las solicitaciones mecánicas, ¿no? Muchas veces cuando un film está arrugado o por ahí el torque también que se le da una tapa, eso hace que sean lugares por los cuales ese envase va a perder la permeabilidad, ¿no? Perdón, la impermeabilidad va a perder, va a ser más permeable al paso de diferentes gases. Como les decía antes, la permeanza, en realidad, ¿qué es la permeanza o la permeación? Es la velocidad en la cual va a pasar el gas a través del film, ¿no? Del espesor del envase. En muchos casos la velocidad es muy baja, entonces me permite prolongar el tiempo de vida del alimento, mientras que si esa velocidad es lo suficientemente baja en realidad, porque siempre va a haber una pequeña permeación, pero lo que a nosotros nos interesa es la velocidad de ella, ¿no? Y siempre esta permeabilidad o esta velocidad de pasaje es inversamente proporcional al espesor del film. Cuanto más ancho sea el film, mayor espesor tenga, va a bajar muchísimo más la velocidad, va a permear mucho menos, ¿no? En mucho menor tiempo. En mucho mayor tiempo. Bueno, y después los polímeros de barrera, por ejemplo, acá tienen una definición entre polímeros de barrera y polímeros de alta barrera, que protegen al producto envasado durante una vida de estantería y tiene una permeabilidad que está al oxígeno, que está medida a temperatura ambiente y tiene que ser menor, y acá miren lo que es de todo lo que depende la permeabilidad, ¿no? En estas unidades ustedes ven que es 100 centímetros cúbicos por 1000 dividido en metros cuadrados por día por atmósfera. Ahí tienen todas las variables que influyen en la permeabilidad. Y los de alta barrera son de 100 pasamos a 1 centímetro cúbico, ¿no? Hay mucha diferencia entre los de alta barrera y los de barrera. Acá les agregué algunas tablas para que encuentren algunos de sus productos cuando busquen las permeabilidades de los materiales laminados. Y después también ustedes pueden hacer un cálculo si van a laminar distintas películas compuestas. En general tiene que ver el espesor de cada capa individual que ustedes agreguen al laminado y la permeabilidad, que es el valor que se dan tablas en general, de cada película. Haciendo la suma de todos esos cocientes, digamos, van a obtener la permeabilidad de un laminado. Y después, por último, la vida útil, o vida de estantería también van a escuchar, es el tiempo entre la producción y el envasado del producto, ¿no? El punto en el cual este producto ya empieza a volverse inaceptable bajo condiciones ambientales definidas. La vida útil va a depender del producto, del envase, del proceso productivo, de las condiciones ambientales, temperatura, humedad, luz, presión atmosférica. Generalmente en los alimentos, especialmente, se utilizan muchos paneles sensoriales para determinar la vida útil de los alimentos. O sea,
se va dando a probar a la gente, a un panel, productos comparándolos con determinados tiempos de producción y de envasamiento, hasta que la gente dice, ay, esto es un asco, no lo como, y bueno, y ahí se estima aproximadamente cuántos son los meses de vida útil que puede tener un producto, ¿no? También hay ensayos de aceleramiento del envejecimiento, que se ponen los productos en estufas a diferentes temperaturas y humedades. Entonces, lo que se trata de estimar es que, por ejemplo, en una estufa a 52 grados centígrados y a una humedad relativa bastante grande, arriba de los 50%, probablemente 80% de humedad, un mes en esa estufa equivale a un año a temperatura ambiente en un almacén, por ejemplo. Es una forma que tenemos para calcular la vida útil. Obviamente siempre conviene tenerla en vida útil a temperatura ambiente y en las condiciones finales el tiempo que nosotros decimos, un año. Pero bueno, para acelerar ese proceso se utiliza este tipo de testeos, ¿no? Bueno, y acá hay algunos, después si quieren leerlos, son algunos efectos de de la radiación UV, de la barrera al oxígeno, del vapor de agua, lo que ocasionan en los productos, ¿no? En alimentos especialmente. Y pasando a especificaciones técnicas, que es lo que van a tener que hacer para el trabajo práctico, acá una especificación técnica en realidad debe incluir todo lo que yo necesito o mi empresa necesita para definir inequívocamente que nadie tenga dudas del producto y las condiciones de aceptación y rechazo de ese material. Esto generalmente es el contrato que uno hace con sus proveedores, en realidad, una especificación técnica. Aparte del el contrato comercial, tenemos el contrato técnico, que es esta especificación. Acá vamos a definir sin ningún tipo de urgencias y en forma duradera, o sea que no sea para una sola entrega, sino que sea a lo largo de un año, de 2 años y después se puede volver a revisar, cuáles son los requisitos que yo tengo, que yo impongo a mi proveedor. En general, el proceso de elaboración es analizar en función de las necesidades de la empresa, resolver eventuales diferencias que uno puede tener con sus proveedores y registrar el acuerdo en la especificación. Ustedes piensen que en una especificación yo voy a decirle a mi proveedor cuándo le voy a rechazar el material que él me está dando, qué tipo de testeos yo voy a hacer a su material para asegurarme que está cumpliendo con lo que acordamos, ¿no? Porque muchas veces hay normas o hay ensayos de normas que yo no los voy a hacer en mi planta. Yo confío en que mi proveedor me está entregando lo que él me dice, pero generalmente una vez cada tanto se puede hacer calidad puede mandar a hacer esos testeos a terceros para comprobar que el proveedor me está entregando lo que dice que me está entregando, ¿no? Especialmente si tenemos problemas en la máquina, que no funciona ese material, conviene hacerlo. Acá hay películas de polietileno, por ejemplo, en control de calidad, puede ser aspecto de la bobina, características dimensionales, grado de tratamiento, bueno, y acá les pongo algunos ejemplos, ¿no? Para una película de polietileno, ¿no? Que en nuestro caso hay cosas importantes como el COF, que es el coeficiente de fricción, que tenemos que tener en cuenta si vamos a envasar en una máquina automática, rango de soldabilidad, cuáles son las temperaturas a las cuales va a soldar mínima y mínima, generalmente a cuál empieza a soldar bien. Geles y ojos de pescado son los defectos. ¿Se acuerdan que hablamos de los defectos que podía tener los films? Que el que menos defectos tiene generalmente es el film cast, que es el cabezal cast y no el soplado, que el soplado puede tener más cordones en la bobina y más defectos, ¿no? De geles, de ojos de pescado, etc. Bueno, acá les dejo algunas especificaciones. Esto es lo que hablábamos con Vitopel. Generalmente cuando ustedes especifican una película van a ver que la composición de la película va a venir desde la capa externa a la capa interna, siempre por convención se utiliza de esa forma. En este caso, por ejemplo, es un BOPP en la parte externa, un adhesivo y un BOPP metalizado, que es el que va a sellar, ¿no? El que me permite sellar en mi máquina envasadora. Acá van a ver propiedades de la película, el largo, el ancho, el calibre, el gramaje, los valores, las tolerancias, las unidades,
Muchas veces también viene el ensayo con las que yo lo voy a medir. En este caso no, pero es muy común. Ponen el ensayo. Y después, lo que les quería mostrar era la página de Vitopel. Para los que tengan que buscar films, acá van a tener varios. Por ejemplo, BOPP. Después tienen cast polipropileno. La diferencia en el cast es que no está orientado, no está biorientado, como lo que hablamos, no tiene el proceso de biorientación, sino que simplemente pasó por un cabezal y se hizo el film, ¿no? Se confeccionó el film. Acá lo pueden buscar por aplicaciones, por familias. Acá, por ejemplo, si vamos a hablar de packaging, aplicaciones de packaging. Y acá van a ver que tienen un listado muy grande de films con su código, que es lo que les decía hoy. Generalmente cada empresa tiene sus códigos. Estos, por ejemplo, son films perlados con temperatura de inicio de sellado 105 grados centígrados en la cara no tratada. Cuando hablan de la cara no tratada es que están hablando del tratamiento Corona, que es el que mejora la energía superficial del film para poder imprimirlo o agregarle un adhesivo. Entonces, de eso es lo que está hablando acá. Si tiene tratamiento o metalización, el espesor o el gramaje, la aplicación, lo pueden buscar por un montón de variables, ¿no? Y cada uno, generalmente el 19 esto va a ser el micronaje, este número, el 26, 20, 22, el micronaje de ese film. Y cada letra les dice exactamente qué significa, ¿no? La tienen por cada letra, códigos, acá tienen los códigos, ¿ven? Si abro la apariencia, la T me va a decir que es transparente, mat, que es mate, M metalizado, metalizado blanco, opaco perlado, opaco blanco, similar al papel. Son todas las letras que después van a encontrar acá. OW, este es opaco blanco, ¿ven? Film, opaco blanco. Cada letra va a significar una cosa diferente. Y acá las tienen todas. Así que bueno, lo que les sugiero es eso, que empiecen a mirar y que busquen los laminados que a ustedes les parece. Acá tienen también la aplicación de cada uno de los laminados. Si se cierra en frío, laminación por extrusión, para etiquetas in mold. Acá hablan de etiquetas también, para los que tienen etiquetas también les va a venir bien utilizar. Pero bueno, es una guía está bastante completa esta página y las dudas que tienen nos avisan cuando la revisen un poco. Y acá tienen las hojas técnicas de las que hablábamos. Vieron que antes teníamos las hojas técnicas de los polímeros, acá tienen las hojas técnicas de los films. ¿Sí? Film de polipropileno biorientado, opaco blanco, termosellable, aplicaciones, productos similares, para que vayan a investigar la diferencia entre uno y otro. Y acá, como les decía, tienen la aprobación para usos con alimentos. Esto siempre se los tiene que dar el proveedor del film. Ellos tienen que tener este código, por código lo tienen que tener aprobado por ANMAT. El OWSE19 tiene que ser aprobado, ellos los tienen que dar la autorización de ANMAT, que se los haya aprobado. ¿Sí? Esto es por código, no nada más BOPP. BOPP 19 micrones. No, tiene que ser el código de cada una de las empresas, tiene que estar registrado este film. Si acá les está diciendo que está autorizado, el día que lo compren, ellos les van a dar, Vitopel les tendría que dar el certificado de este código aprobado por ANMAT, que generalmente es una aprobación de varios films, ¿no? No de uno solo, sino de varios donde se incluye este código. Bueno, y acá habla de otros, ven que habla del procedimiento, a veces es un procedimiento interno, cuando lo llama Vitopel, y si no, ASTM, PIN, y si no, Vitopel. Bueno, espero que les haya quedado un poquito más claro todo el tema de aptitud sanitaria y el tema de films. Ahora lo que queríamos preguntarles es a estos grupos, a ver si nos pueden hablar un poquito de lo que, en función de lo que recién vimos en la clase, si pueden contarnos un poco de sus productos. Son los tres grupos que tienen justamente films flexibles. A ver, Celina, Alex y Alejandro, ¿están por ahí?
Si nos pueden contar un poco, si no investigaron mucho, no se preocupen, sino más que nada si tienen idea de por dónde empezar, de cómo, si saben qué tipo de material es, qué nos pueden comentar de su trabajo, de su envase, digamos. No sé si está alguno de ellos. Hola. Hola, hola. Alejandro está. Sí, soy Alejandro. La verdad que todavía no arrancamos mucho. Ya creo que con esta clase ya podemos encararlo un poquito más. Yo igual me voy a encargar, si voy a hablar con los otros integrantes. Sí, Y creo bueno, que Celina trataremos fue de la armarlo. que nos trajo este Sí. producto, ¿no? Celina fue, sí. Así que ella tenía Estaba Alejandro, te ahí. cuento, que tenía este producto, así que nos... Bueno, por eso, yo creo que para clase que viene, esta semana seguramente vamos a cargar algo en la web. Dale, buenísimo. Sí, por ahí en lo que es alimento estaría bueno que investiguen un poco el tema de del alimento en sí, ¿no? Qué permeabilidad o qué propiedades necesita para mantenerse en cuanto a Seguramente permeabilidad, una lámina de aluminio creo que tiene en el interior estos. seguro, Debe ser probablemente. como, pero Claro, bueno. pero por ahí un poco, No no lo digo necesariamente solo igual, por ¿eh? Sí. ellos, ¿No? Investiguen, investiguen. claro, Bueno, sino también en el café, por ejemplo, que es muy pulverulento, o sea, la máquina envasadora va a tener que estar, va a ser, porque si no, vieron que el café cuando lo tiran empieza a ser, y por todos lados, se empieza a bullir al polvo, empieza a irse, entonces es importante que tengan en cuenta las características del producto. En el caso de la Sabora, bueno, es un líquido y no es tan complicado por ahí el tema del envasado, pero tengan en cuenta esas cosas. Si el producto no se puede oxidar, Si se entonces no envasa en tiene que tener... caliente también. ¿Cómo se envasa? Claro, si se envasa caliente, frío, cómo es, si es un polvo, si hago es una un líquido. consultita. Sí, En cuanto, por ejemplo, este es comida para perros. sí. ¿Hay alguna diferencia con respecto, por ejemplo, en todo lo que son los requisitos sanitarios con respecto a los que están destinados para el consumo humano o son similares? Entiendo que no, pero averigüenlo si hay algún límite. Yo creo que no, porque, digamos, es para mascotas, así que debería tener las restricciones como un producto alimenticio. Sí. Pero Sí, sí, eso lo es mismo, importante pero que lo busquen, que vean si hay alguna diferencia. En principio yo te diría que no, yo no trabajé nunca con este tipo de productos, pero si va a ser para una mascota, yo entiendo que tendría que tener la misma o parecida a la reglamentación a lo que es para humanos, ¿no? Dale, buenísimo. Y de café, Marianela o Serafín, estuvimos hablando ya con ustedes Sí, antes. sí, nosotros hablamos que habíamos visto lo del PET metalizado porque era, bueno, con el tema del oxígeno o los aromas y aceites y grasas, y también el BOPP, que era bueno por el tema de la transparencia que tenía. Y Claro. Bueno, pero acá en este caso, acuérdense por ahí cuando Maru les comentó ahí que se podía hacer, piensen un poco en las características del producto primero, porque en claro, función de, por ejemplo, el café, el lo mismo aroma, pasa en mantener el general. aroma del café es fundamental, por ejemplo. Claro, Entonces, ¿cuál es la barrera que ustedes le tienen que dar al envase para que no salga, no se mantenga ese aroma dentro del envase, ¿no? O sea, ahí para lo que se que quiero mantenga. es no evitar que entre, sino también que salga el aroma. Claro, eso Entonces, está esas bueno. cosas les digo a todos, que se fijen, que siempre empiecen pensando en las características del producto. Por un lado, qué queremos conservar de ese producto y también si es pulverulento, si es líquido, la forma en que lo voy a envasar. Como decía Daniela, también si lo voy a envasar en caliente. eh, todo ese tipo de consideraciones empiecen a escribir y ténganlo en cuenta para después diseñar el envase en función de las características del producto, ¿no? Claro. Y otra cosa que también habíamos estado averiguando con Marianela es que, por un lado, estaba esta parte de las propiedades,
con el alimento, pero el otro aspecto que veíamos era que antes el café era con un envase de vidrio y ahora con este envase también como que teníamos menor volumen, o sea que provoca menos espacio en almacén y eso hace que se pueda ahorrar en transporte, que se pueda ahorrar en almacenamiento y en otros aspectos que por ahí también... Claro, bueno, sí, sí. resaltar. Sí, las dimensiones también, sí, por ahí se ve más, destaca más en la góndola que un Claro, envase de esas cosas vidrio, también ¿no? habría que... La idea es que piensen ustedes para entender un poco por qué se eligen estos envases, de marketing a alguna dónde manera apunta, holística. un poquito el diseño también, piensen en el diseño de los envases. Yo acá les puse preguntas que por ahí es para todos los grupos, que pueden empezar a hacerse ustedes ese tipo de preguntas, ir respondiéndola y eso les puede ayudar a ir definiendo un poco el trabajo práctico, ¿no? Son preguntas que le podríamos hacer, o le podría hacer marketing, supónganse, o sus jefes trabajando en packaging, ¿no? En una empresa, en una industria alimenticia en este caso. Perfecto. Sí, y entender también, bueno, ahí lo que decía Serafín, que antes estaba en vidrio, o la mayoría estaba en vidrio, y ahora está como migrando a este tipo de envases. ¿Por qué? No solo buscar, bueno, si pueden, como alguna información extra, está bueno también. Sí, después aparte hay que agregarle toda la parte del reciclado y todo eso que lo vamos a ver a lo último, pero que eso también va a influir a la hora de pensar en la disposición final de cada envase, ¿no? Que esto por ahí es menos volumen, pero si no se puede reciclar, no sé si es tan mejor o igual o peor que un envase de vidrio, ¿no? Que esas son las comparaciones y lo que vamos a ir viendo para terminar con la parte de reciclado y el reutilización. Bien. Bueno, y de sabor van muy avanzados, así que vamos a seguir. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Si tienen alguna duda, te queríamos preguntar, porque Sí. la clase pasada hicimos como el ejemplo con mayonesa y vos habías propuesto como una solución de 5 capas, o bueno, de 3 capas y 2 aditivos. Y Sí. nosotros recortamos, le buscamos la vuelta, lo mezclamos con acetona, con agua hirviendo, todo. Y nos es imposible diferenciar los laminados. Entonces no sabíamos o si es monocapa, o si es coextrudado, o si quizás es laminado y bueno, está tan bien hecho, tan bien pegado que no podemos diferenciar las distintas láminas. ¿Pero ustedes No sé. recortaron una parte? Sí, tenemos ¿Vaciaron el envase? cuadraditos. Sí, lo metimos corté cuadraditos de esto y lo fui metiendo como en acetona. Mirá, ¿y no se delaminó? No, para ¿Nada? nada. También con 2 capas, vapor. o sea, 2 láminas tiene seguro. Íbamos metiendo Seguro. así pedacitos chiquitos. Y No más de Ajá. 2 la mayonesa. Bueno, Sí, yo no No, creo. más, sí. Pero por lo La menos la salsa sí impresión tiene. tiene que estar en sándwich seguro. Así Sí, que sí, una sí, lámina eso tiene que seguro, tener. sí. Probablemente sea una coextrudada y después laminada con la impresión. Pero mirá vos. ¿Y no te fijaste? Fíjate en internet si hay, yo me voy a fijar también si hay alguna forma de laminar. Ok. Fíjate, de Sí, yo lo laminar. busco también. Sí, porque yo me acuerdo que lo hacíamos en la planta, no me Sí. acuerdo con qué lo hacía, en qué lo colocábamos. Yo me acuerdo que era algo parecido a la acetona, pero por ahí me estoy... Ok. Pero por ahí, fíjate eso. Y si no, no te preocupes, no, o sea, es lo que ya te decía, no es que los vamos a exigir saberlo, sino que si vos me decís algún material que no tiene nada que ver, pero en función de las barreras que vos necesitas y el contacto con el alimento, ahí es donde tenés que apuntar. ¿Por qué elegís ese material, no? Mientras que sea Perdón, razonable Maca, y sí, aplicado. me parece súper interesante que también si hicieron estos ensayos, los compartan, ¿no? Como una aplicación de digamos, de la deducción que trataron de hacer para ver si era laminado o no, más allá de que, bueno, por el tipo de producto indica que hay más de un material, pero está bueno también para que nos quede ahí compartido las pruebas que fueron haciendo. No sé si sacaron Sí, está fotos. bueno. Está bueno, Sí, está bueno. sacamos. Lo Sí, agregamos está muy buena al esa, wiki. sí. Ah, buenísimo. De hecho, no sé si estaban al principio cuando veíamos lo de wiki, si dentro de envase primario quieren poner como un subcapítulo que diga ensayos, le ponen el doble corchete y ahí ponen todo lo que hayan jugado y podemos chusmear todo lo que han hecho. Buenísimo. Perfecto. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir así.
terminamos, porque no sé si vamos a terminar, nos quedan 15. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de etiquetas. Esto para otros equipos también tienen varias etiquetas, así que fíjense qué les puede servir. Bueno, obviamente la definición de etiquetas creo que está bastante clara, que es una señal, un rótulo que se adhiere a nuestro envase para identificarla, clasificarla o valorarla, describe el contenido de envases, recipientes y paquetes con mayor facilidad, y es un elemento que no solo identifica el producto, sino que proyecta la imagen del producto y de su fabricante, ¿no? Por eso es tan importante y es un mercado en expansión todo el tema de etiquetado, ¿no? Debe informar lo que habíamos dicho antes, las características del producto, cómo se tiene que usar, los aspectos legales concernientes al manejo y al uso del producto. La función que tiene la etiqueta es informativa, persuasiva, puede ser no obligatoria u obligatoria, cuando existen leyes o regulaciones que para cada industria o sector, ¿no? Y si no, no son obligatorias, pero las coloca el productor porque le conviene colocarlas. Después vamos a clasificar un poco las etiquetas según su tipo de aplicación, cuando son autoadhesivas, cuando se pegan mediante humedad, puede ser algún tipo de clasificación, según dónde se colocan, si son frontales. Cuando hablamos de frontales pueden estar también en el cuello, pueden estar atrás, pero bueno, siempre se colocan sobre una superficie, ¿no?, del envase. En cambio, cuando hablamos de etiqueta envolvente, son las que cubren, con los envases redondos, cilíndricos, cubren la totalidad del perímetro. Después hay una etiqueta que se impresa en el dorso, que la impresión se hace en el dorso de la etiqueta y después se pone un adhesivo transparente, entonces se coloca sobre el producto y se puede leer la parte desde atrás del envase, ¿no? En algunos casos se puede utilizar y en otros no, obviamente. Después otro tipo de etiquetas son las fajas, que hablábamos antes, que pueden ser termocontraíbles o no, generalmente son termocontraíbles. Después hay unas etiquetas especiales de goma, que son bastante nuevas, que no las conozco mucho, ahí les dejo fotos por si quieren investigar un poquito más. Después las etiquetas collarín sí son muy, muy comunes, se ponen en el cuello de los vinos especialmente, u otras botellas con otros productos. Lo que tiene de bueno es que crea más espacio de comunicación, ¿no?, sin alterar al original de la etiqueta del producto. Por ejemplo, un vino cuando gana un premio importante se le agrega un collarín para otorgarle prestigio sin tener que modificar la etiqueta. Después tenemos fajas retráctiles que son flexibles, se ponen en la botella y simplemente se adhieren a la botella porque es un material flexible. O las etiquetas termocontraíbles, que son las que vamos a hablar con más detalle ahora, que están muy de moda porque quedan, toman la forma del envase, ¿no? Y aparte se pueden imprimir y ocupan todo, se puede imprimir mucho en esas etiquetas, eso es lo bueno. Cuanto más zona de impresión haya, más le va a gustar a marketing. Bueno, después tenemos etiquetas autoadhesivas que vienen en bobinas, ahí las tenemos, y bueno, las wraparound, que se le llama a las etiquetas cilíndricas, y esto tiene que ver también con la forma de colocación sobre el envase, ¿no? Acá tenemos un videíto que muestra algunos sistemas de etiquetado que pueden encontrar. Ahí tienen la wraparound. Ven que gira el envase y se coloca la etiqueta. Ven como hay muchos diferentes tipos de máquinas etiquetadoras. Ahí tienen que la etiqueta de frente y la etiqueta de dorso vienen en una misma bobina. A veces son dos bobinas diferentes y una se aplica de un lado y la otra del otro, depende del formato de la botella. Lo que tiene mucho acá las botellas, que las vamos a ver la clase que viene, los rígidos, que muchas tienen unas muescas en el culote que hace que la botella se frene para colocarle la etiqueta, justamente en algún lado especial. Si lo queremos siempre colocado en un mismo lado, ¿no?
Si el envase es totalmente simétrico, bueno, no importa, se da vuelta y se coloca la etiqueta wraparound. Esta es la misma. Después hay unas etiquetas que se colocan en el mismo molde. Al principio se utilizaban estas para los envases soplados, que vamos a ver la clase que viene, pero ahora se utilizan en otro tipo en inyección y en termoformado también. Lo que tiene esto es que se le agrega un robot que manipula los envases, ¿no? Porque obviamente no se pueden manipular si no es con manos robóticas que estén sacando y poniendo la etiqueta en su lugar dentro del molde y se aplican por temperatura. El beneficio de esto es que tienen muy buena resolución gráfica, no requiere una postoperación de etiquetado, obviamente, se ahorra tiempo, y la etiqueta forma parte integral del envase, no está sobrepuesta, ¿no? Estas son ventajas a la hora de elegir este tipo de etiquetas. Obviamente las desventajas son que tienen un costo adicional por este tipo de robots que se tienen que agregar para posicionar la etiqueta, o el mecanismo de pick and place. No sirve para tirajes cortos y tampoco cuando hay cambios frecuentes de referencias, de SKUs, sí para tirajes largos y altos volúmenes, ¿no? Bueno, el material de este tipo de etiquetas es un material, puede ser papel, puede ser polipropileno o poliestireno, un laminado también. Y acá tenemos también otros tipos de productos que vamos a ver que son los rígidos, en potes para helado, los envases de pintura, van a ver mucho este tipo de etiquetas. Si a alguno le interesa leer un poquito más, acá les dejo un artículo etiquetado en MOL que encontré en internet, que me parece bastante interesante y tiene mucha información de este estilo, de este tipo de etiquetado. Después, cuando hablemos de sistemas de impresión, vamos a tocar cada uno de estos tipos de etiquetado, de decoración, de impresión de etiquetas. La única que no vamos a hablar mucho, porque es la más nueva, es la digital, pero sin embargo es uno de los que tiene mayor futuro, ¿no? Este sistema de impresión digital se está imprimiendo muchísima cantidad de etiquetas en muchas industrias, porque se puede personalizar muchísimo, puede cambiar, todas las etiquetas pueden tener un diseño diferente. Se ha utilizado, por ejemplo, en botellas de Coca-Cola, en las cuales se pusieron y cada botella tiene porque se van cambiando, se aplican distintos gráficos o mosaicos que van a ir cambiando de una etiqueta a la otra. Entonces se logran millones y millones de diseños diferentes. Eso es la versatilidad que tienen estas etiquetas, que creo que está avanzando muchísimo en el futuro. Después tenemos otros, cómo está conformada una etiqueta. Siempre vamos a tener un soporte, un adhesivo, y después vamos a tener la etiqueta propiamente dicha, que son el acabado final, que es el que va a quedar expuesto, y el frontal va a ser el que quede agarrando a la etiqueta, ¿no? Sobre el envase. Esa es la idea. Bueno, hay distintos tipos de soportes, hay distintos tipos de films que se usan, de laminados. Vieron que recién vimos Vitopel que habían films específicos para este tipo de etiquetas, ¿no? Así que van a encontrar muchos tipos de combinaciones de materiales, ¿no? Que eso es lo que tienen que investigar a la hora de investigar las etiquetas de sus productos. Después tenemos un tipo de etiqueta especial que es la termocontraíble, se le llama sleeve, que se utiliza para envases de plástico, de vidrio, latas de aluminio, utilizan mucho este tipo de etiquetas, dan una excelente imagen, 360 grados, ¿no? Impreso con imágenes, con textos, es muy interesante esta metodología. El material que utiliza la etiqueta termocontraíble puede ser, es un film que puede ser de PVC, puede ser de PET o un PETG, que es un copoliéster amorfo, que es parecido al PET, pero tiene otras características, y OPS, que es poliestireno orientado, monoorientado.
La diferencia entre ellos es que, o sea, lo que yo quiero lograr con mi material es que tenga un alto rango de termocontracción, que se contraiga bien. El PVC es el que mejor rango de contracción tiene, por eso se utiliza, si no está prohibido, es el primero que se va a utilizar, aparte de por el costo, porque es el de menor costo de todas estas alternativas. También implica que no va a tener una inversión en túneles de calor, de túneles de temperatura tan alta como con otros materiales, ¿no? Lo que pasa que, bueno, el PVC se está dejando de usar para muchas aplicaciones en la industria por el problema del quemado, que es tóxico, entonces por eso se está reemplazando por estos otros materiales, pero nunca van a tener tan buena performance en la máquina como el PVC. Bueno, ya hablamos un poco del diseño, de las ventajas. Entonces tenemos que tener mayor orientación en el polímero, en el film, tiene que tener mayor orientación, y de esta forma logro una mayor capacidad de contracción. Acá hablamos de monoorientado, el poliestireno monoorientado. ¿Por qué? Porque en realidad la que necesitamos es una buena elongación, una buena contracción u orientación en el sentido transversal, ¿no? Porque ustedes piensan que se va a encojar en el sentido transversal sobre el envase. En cambio, en el longitudinal no necesitamos que se encoja tanto como en el otro. Justamente no queremos conseguir una buena contracción longitudinal, eso va a perjudicar la calidad de este tipo de etiquetas. Y lo que decía antes cuando me preguntaron el tema de las restricciones del espesor, por ejemplo, en este caso, los espesores promedios de los films es de 40 a 50 micrones, van a encontrar un rango mayor de entre 30 y 70 micrones, pero el más usado es entre 40 y 50, y está restringido, o sea, siempre vamos a buscar el menor espesor, pero lo que lo restringe es la aplicación de la etiqueta, ¿no? Y el costo, obviamente. El costo para arriba y la aplicación en la máquina va a ser lo que sea la restricción en cuanto a lo más finito que se pueda lograr esta etiqueta. Se puede imprimir por flexografía, por hueco grabado o en forma digital. Y lo importante acá, lo que les quería mostrar, bueno, acá hay unos ejemplos de unas botellitas muy lindas que existen en el mundo. Y lo importante acá, o lo difícil, es que para armar el diseño y que no se deforme el diseño final de esa etiqueta, hay un trabajo que antes se hacía con una hoja milimetrada, cuadrimetrada en realidad, que un diseñador tomaba este film e iba viendo cuánto se encogía el material en cada una de las zonas, y en función de eso iba diseñando la etiqueta, ¿no? Ahora hay unos sistemas, unos software especializados que evitan este proceso y lo hacen mucho más productivo y más rápidamente, ¿no? Con una computadora, mucho más fácil. Pero en su momento empezaron con este tipo de producción. Después están los tubos extruidos sin costura, o sea, piensen que las etiquetas anteriores, las termocontraíbles, tienen una costura que después se aplica sobre el producto y después pasan por un túnel y se encogen, pero en el caso de estos ya son tubos extrudados directamente sin costura, no se cortan ni se abren. ¿Se acuerdan cuando hablamos de del cabezal de soplar el film? Que en algunos casos se cortaba y en otros casos queda conformado el tubo. Bueno, este es el caso de que no hay costura, que es un tubo conformado, pero lo que van a ser más económicos que la película plana que vimos antes, porque vamos a tener, al no solaparse, vamos a usar menos material y va a estar más controlado, porque no tenemos que controlar esa costura como sella. Pero el problema es que generalmente se imprimen de un solo lado, de la cara de afuera, y no le podemos poner, no puede ser una impresión muy, muy complicada. Ven que generalmente se utiliza se imprimen generalmente por flexografía y se usan
para sellos de seguridad en los cuellos de las botellas, ¿no? También se pueden utilizar para envases de drogas y vitaminas y para agrupados y promociones. Pero la calidad de impresión no es la mejor en este caso. Pueden venir con un pequeño troquel. Vieron que en general son de PVC, son un material más rígido y cortarlo a veces cuesta. Pero bueno, se usan como tempera evident en realidad, como un sello de inviolabilidad. Acá tengo un videito. A ver si se ve. Acá se colocan uno por uno, vienen desde arriba, se sellan. Lo importante con estas etiquetas es que el horno siempre tiene que estar alejado de las cuchillas que van cortando cada etiqueta, porque si se calientan esas cuchillas pueden arrugar a la etiqueta, ¿no? Y eso provoca que el producto final no tenga las condiciones adecuadas, ¿no? Presentan arrugas y problemas de calidad. Entonces vieron dónde cortaban el film mucho antes y acá empieza el horno de termocontracción. Que en general los hornos son por vapor, calientan por vapor, porque es una forma más uniforme de calentar estos films. Ahí tienen las botellitas. Ven que el texto se puede leer, no se deforma, ¿no? Igual es chiquito, pero hay que leerlo con una lupa. Pero bueno, en principio. Después tenemos otro tipo de etiquetas que se llama etiqueta manga autocontraíble, que son las botellas. En general se coloca, acá van a ver algunos ejemplos, sobre botellas. Se colocan sobre productos que tienen una buena cara de, ¿cómo se llama? Panel de impresión se le llama. Ven acá como este aceite, por ejemplo, que son materiales que se van a comprimir, que son elásticos, digamos. Se van a comprimir sobre el envase y no necesitan temperatura, no necesitan temperatura para contraerse, ¿no? Que simplemente tienen elasticidad, que tienen memoria, se pueden soldar, tienen un buen deslizamiento porque tienen que pasar por el envase, tienen propiedades antiestáticas y tienen un tratamiento para imprimirlas, ¿no? Este tipo de botellas. Generalmente se utilizan compuestos de polietileno de baja densidad. Es para envasar envases cilíndricos, cuadrados, que tengan un diámetro similar a todo lo alto del envase. Eso es lo que les quería decir. El diámetro del envase tiene que ser similar. Si ustedes ven estas botellas, bueno, esta justamente tiene acá el perímetro un poquito más chico, pero en el caso de casi todas estas botellas, ven que baja y se coloca sobre una parte del envase que es recto. No es que se adhiere a la forma como la del termocontraíble. Lo que tiene el termocontraíble es ese, que se adhiere a la forma del envase. En este caso es un panel que es recto. Esa es la diferencia entre las dos etiquetas, ¿no? Además de, obviamente, del material, ¿no? Uno es retráctil porque es elástico, porque tiene memoria, y el otro es que se contrae por temperatura. Hay dos sistemas de etiquetados, uno rotativo y en línea, que tienen más de un cabezal, que acá tenemos, ¿no? Y después tenemos las wraparound, que son etiquetas que se envuelven alrededor del envase y se pegan mediante un adhesivo tipo hot melt, es muy común, y por lo que tienen una pequeña solapa de 10 a 15 milímetros, donde se pega, ¿no? Donde se coloca el hot melt. Pueden ser transparentes, blancas o metalizadas. El material se usa mucho el laminado y laminado metalizado también. Sirve para altos volúmenes de producción, para etiquetar envases con panel de etiquetado. El panel de etiquetado es la parte del envase donde se pone la etiqueta, obviamente. Esta sí admite envases con diferentes diámetros y en algunos casos hasta envases cuadrados también. El material que se utiliza acá es el film de polipropileno biorientado, ¿no? POPP. Bueno, acá hay algunos monolámina, laminado, blanco, cristal o metalizado. Las propiedades tienen que ser rígido, alto brillo. Y también puede ser, el wraparound puede ser termocontraíble, ¿no?
en vez de ser una etiqueta que cubre todo el envase, puede contraerse sobre la parte del panel de etiquetado de una botella, nada más. Esa sería la diferencia con la de sleeve, con la etiqueta sleeve. Bueno, y acá elegimos otros 3 envases que tienen etiqueta para ver cómo siguen con si empezaron a pensar en sus envases y qué piensan que, por ejemplo, la etiqueta del Gatorade, de todas las que vimos recién, ¿qué piensan que es? ¿Qué tipo de etiqueta? No sé si Termoformado. alguno se da Una cuenta. termocontraíble. Una wraparound. ¿Se escucha? Hola. Hola. Sí, se Sí, se escucha. escucha, se escucha. Dijiste Ah. termocontraíble, ¿no? Sí. Sí, esa es termocontraíble. Se nota muy bien porque vieron que toma la forma del envase. O sea, se nota que está contraída sobre el envase. Y por ejemplo, en esta botella de shampoo, ¿qué sería esa etiqueta? ¿Y cómo se sella sobre la botella? Esa podría ser una etiqueta impresa de ambos lados, Claro, porque el producto es transparente. totalmente transparente. Sí. Pero creo que no, creo que es de frente y dorso, ¿no? No Diría que sé. sí. Por ahí, Marianela y Serafín, cuando investiguen un poco sobre la etiqueta, fíjense esos detalles, ¿no? Pero probablemente tenga de Quedaron frente y los de dorso. nombres anteriores, me parece. Ah, ¿sí? Me Sí, olvidé de porque cambiar los nombres. Puede ser, ahora que me lo decís, tenés razón. Me equivoqué con los Ahora nombres. tienen doble trabajo. claro, Sí, yo 2. dije, no, otro No, no más. nos toca. Tenés razón, lo cambié. Bueno, pero sí, sería una etiqueta de frente. Y por último, la lata de Nutrilón, no sé quién es el que tiene, pero esa, ¿qué tipo de etiqueta sería? Creo que están mal los nombres porque es Sí, sí, no, Santiago y Bueno, pero no olvídense, importa. Sean Ah, ok. colaborativos. Sí, Em, sí, no importa. A ver si se acuerdan de lo que dijimos recién, más que nada de los tipos de etiquetas. Para mí, con el envase directamente, porque si no me equivoco, el envase era de metal, metalizado. el Sí, envase es, o sea, la etiqueta está serigrafiada ok. en este envase. En la lata. Sí. Pero no creo que sea un in-mold, ¿no? Que se ponga la etiqueta cuando se hace el envase, porque ese envase creo que es de aluminio, ¿no? O sea, la verdad no sé cómo es cuando se hace el envase porque nunca lo vi, pero sé que cuando hacemos el envasado en la planta ya está puesta la etiqueta, o sea, no pasa por etiqueteadora. Ah, Y yo creo no que le viene ponen una viene etiqueta. impresa. No, para mí viene impresa. Yo en compré. impreso. Sí, Ah. sí, sí, bien impreso. ¿Pero que la lata es desde plástica? No, es de metal. No, metal. ¿Metálica? Ah, Sí. mira. ¿La reciben la lata ya hecha? Ah, Claro. ¿esto lo importaban o la llenaban acá? ¿Cómo? ¿La llenan en Argentina? Claro, sí. Pero la lata viene vacía y ya impresa. Claro, es la única lata que no se etiqueta en la planta. Ah, ok. Ah, mira, Entonces ya viene impresa. entonces sí puede ser. Bueno, Creo que Bueno. cuando me lo explicaron me dijeron que era litografiada, pero la verdad no. Entonces es Claro. hojalata. Claro. Sí, hojalata. Sí. Por Ujú. ahí está bueno, bueno, nada, lo tenés ahí para averiguar todas las cosas, justamente. Sí. Está bueno si podés hablar con el fabricante, Y El con el proveedor. proveedor. Claro. sí. Sí, me comuniqué con el proveedor de la sobretapa, que es lo que es de plástico. Todavía no me respondieron, Ah. pero el de la